Le damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que hoy están aquí en la Iglesia Jesús 100% Vida, en forma presencial, pero también le damos la bienvenida a aquellos que están en forma virtual, los que están a través de las redes sociales. Les mandamos un abrazo muy grande desde aquí, todo nuestro cariño a los que están en Estados Unidos, en Europa, aquellos que están en distintos países latinoamericanos, en las provincias de Argentina, a todos, que el Señor les bendiga tremendamente en este culto. Y permítame llamar la atención para que pueda dedicarme unos minutos a escuchar lo que Dios puso en mi corazón, que seguramente va a bendecir su vida también. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Y les voy a leer parte de una historia que va a dejarnos algunas enseñanzas importantes en este día. Primera de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 30 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Preste mucha atención a esta historia. Entonces Elías, recuerde, Elías era un profeta de Dios, ¿verdad? Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Gracias, Señor, por este tiempo, y gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, edifica nuestra vida, aumenta nuestra fe. Es tu palabra, Señor, la que hace que podamos disfrutar la verdadera vida cristiana. Yo te ruego que tu Espíritu Santo pueda moverse de tal manera que la semilla lanzada hoy pueda germinar en corazones fértiles. Haz la obra, Señor, en cada uno. Hoy que podamos tomar decisiones sabias, decisiones conforme a tu voluntad. Te quiero dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Para que podamos comprender bien lo que acabo de leer, permítame ponerlos en el contexto de esta historia. Resulta que Acab era el rey de
Israel. Y Acab lo que hizo fue convocó a todo su pueblo al monte Carmelo. Y al mismo tiempo convocó a Elías, que era el profeta del Dios de Israel, y también convocó a los 450 profetas de Baal, paganos por supuesto. ¿Cómo habían llegado los 450 profetas de Baal al pueblo de Dios? Habían llegado por la esposa de Acab, que era la reina Jezabel. Ella fue una maldición para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque introdujo el culto a Baal. Y para poder introducir el culto a Baal, trajo 450 profetas para que instruyeran al pueblo del verdadero Dios, al pueblo de Israel. Y en un momento determinado, entonces, el profeta de Dios, Elías, desafió al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a tomar una decisión. Tienen que decidirse. No pueden vivir siguiendo a dos dioses. Y les dice de una manera concreta: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si Dios es el verdadero Señor, entonces síganlo. Ahora, si Baal es el verdadero Dios para ustedes, sigan a Baal. Pero no pueden seguir a dos dioses. Qué tremendo. Yo creo que es uno de los grandes problemas del cristianismo hoy, ¿verdad? Por un lado queremos seguir al Señor, pero por otro lado seguimos otro tipo de cosas que sabemos que van en contra de la voluntad de Dios. Por un lado queremos hacer las cosas bien obedeciendo al Señor, pero por otro lado damos rienda suelta a la carnalidad, damos rienda suelta a la desobediencia al Señor porque pareciera que no nos conviene. Esta era la situación del pueblo de Dios. Entonces el profeta Elías les hace una propuesta a los 450 profetas de Baal. ¿Cuál es la propuesta? Denos un buey a cada uno. Deme un buey a mí y un buey a los 450 profetas de Baal. Y presentemos un holocausto, un sacrificio, pero sin fuego. Vamos a preparar los bueyes en holocausto, en sacrificio, pero sin fuego. Vamos a orar, cada uno a su Dios. Y el Dios que envía fuego sobrenaturalmente para consumir el sacrificio, el holocausto, ese será el verdadero Dios. Los 450 profetas de Baal dijeron: está bien, lo vamos a hacer. Entonces ellos prepararon el holocausto, el sacrificio, pusieron la leña, pusieron el buey y sin fuego, y comenzaron a orar, a clamar desde la mañana hasta el mediodía, nos dice la palabra del Señor, orando a Baal para que mandara fuego del cielo. Y de una manera un poco irónica, Elías, que era el profeta del Dios verdadero, les dice: muchachos, griten más fuerte, porque seguramente su Dios quizás está meditando, o por ahí está ocupado, o se fue de viaje. Griten más fuerte, a lo mejor se ha quedado dormido y tienen que despertarlo. Claro, en un sentido irónico le está diciendo Elías esto. Lo cierto fue que los 450 profetas de Baal comenzaron a los gritos, comenzaron a lacerar su cuerpo, se lastimaban el cuerpo, gritaban, saltaban, pero nunca cayó fuego de parte del Dios Baal. Le tocó el turno a Elías y hemos leído cómo fue el proceso. Elías preparó el holocausto, preparó el sacrificio. Hemos leído que cortó el buey, lo puso allí, puso la leña, oró al Señor, al verdadero Dios, y el fuego de Dios cayó y el fuego de Dios consumió el holocausto. Yo creo que todos queremos fuego de Dios en nuestras vidas, que todos necesitamos el fuego de Dios en nuestra familia. Precisamos fuego de Dios que implica su presencia, que implica su poder, que implica su gracia, que implica su misericordia. Lo necesitamos también la iglesia.
Ahora, no es suficiente con pedirlo. No es suficiente con orar diciendo: Señor, yo te pido que tu fuego inunde mi corazón. Yo te pido que sea tu presencia la que invada mi vida para que yo pueda disfrutar una vida abundante, una vida plena. No es suficiente orar para que la presencia de Dios abrace nuestra familia. No es suficiente orar y ayunar. ¿Está mal eso, pastor? No, eso está excelente. Tenemos que hacerlo. Pero no es suficiente con pedir para que el fuego de Dios abrace nuestra iglesia y que la iglesia se levante como una antorcha encendida para bendecir a todo este barrio y a toda esta ciudad. No es suficiente con pedirlo. Hay cosas que tenemos que hacer también si queremos que el fuego de Dios, la presencia de Dios, inunde nuestra vida, inunde nuestra familia, inunde también nuestra iglesia. Y yo creo que el versículo 30 que acabamos de leer nos da el gran secreto. Dice así el versículo 30: acérquense, dijo Elías, ¿no? Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. ¿Escuchó eso? Como el altar del Señor, el altar de Dios estaba en ruinas, Elías lo primero que hizo es lo reparó. Si deseamos, si anhelamos la presencia de Dios poderosa en nuestra vida, si deseamos el fuego del Señor en nuestra vida, que descienda de una manera sobrenatural, que haga que la vida cristiana sea un deleite, que haga que la vida cristiana sea un placer, que la disfrutemos plenamente, que no sea una carga diciendo: uy, por ser cristiano no puedo hacer eso, uy, qué bronca, por ser cristiano no puedo decir de esta manera, no puedo actuar así. En lugar de ser una presión que uno siente y una responsabilidad obligatoria que uno siente, la vida cristiana se transforma en un deleite. Si yo quiero y anhelo eso, mi querido, lo primero que tengo que hacer es restaurar mi altar del Señor, el altar de Dios. Ahora, ¿qué es el altar de Dios? ¿Qué tenemos que construir? No hay que construir nada. ¿Qué significa restaurar el altar de Dios? El altar de Dios, mi querido, es el lugar de encuentro con Dios. Es el momento que te encontrás con el Señor en forma personal. El altar de Dios es tu momento devocional, es tu momento de intimidad con el Señor y tiene que ser restaurado. El altar de Dios es el lugar donde presentas tu vida en sacrificio vivo, donde le entregas tus cargas, tus pecados, tus necesidades, tus angustias. Es donde derramas tu corazón delante de la presencia del Señor. El altar del Señor es donde Dios se revela en tu vida. El altar de Dios es el lugar donde Dios bendice sobrenaturalmente tu vida. Es tu tiempo con Dios, es tu lugar con Dios, en lo privado, en lo íntimo. El altar de Dios representa eso. Y cuando uno revisa la palabra de Dios, ve que hubo muchos altares, muchísimos. Déjame nombrarte algunos. Por ejemplo, el altar que presentó Noé en Génesis capítulo 8. Noé sale del arca después del diluvio, sale del arca y lo primero que hace es edificó un altar para buscar la presencia del Señor. Y Dios le agradó ese sacrificio que hizo y lo bendijo de una manera extraordinaria. Abraham hizo un altar en el Génesis capítulo 12. Dios lo llama a Abraham y le dice: quiero que salgas de tu tierra y de tu parentela y que vayas a un lugar que yo ya he elegido para ti. Pero dos cosas tenía que llevar Abraham. Dos cosas eran fundamentales. Primero, una tienda, porque él iba a ser peregrino por mucho tiempo, pero también el altar. Eran las dos cosas que él tenía que tener. Y mire lo que pasó. Cuando Abraham se alejó del altar, cuando Abraham dejó el altar, es decir, dejó su comunión con Dios como correspondía, dejó su tiempo de intimidad con el Señor, no buscó tanto la presencia de Dios, le fue mal. Le fue mal. Usted puede leer la historia de Abraham allí en el capítulo 12. Le fue mal.
Todo lo que venía derecho se empezó a torcer. ¿Por qué? Porque se alejó del altar. Y en el capítulo 13 dice la Biblia, volvió al altar, volvió a buscar la presencia de Dios, volvió a buscar a tener comunión con el Señor. Y a partir de allí la bendición de Dios comenzó a fluir nuevamente en su vida. Este mismo Abraham en Génesis capítulo 22 presentó un altar donde el sacrificio era tremendo. El más alto nivel de sacrificio que podía presentar un hombre, que era en ese altar, tenía que sacrificar a su hijo Isaac, porque Dios se lo había pedido. Pero cuando él estaba en plena obediencia por hacerlo, Dios por supuesto lo detuvo, le dijo, no sacrifiques a tu hijo Isaac. Quería medir cuánto era tu obediencia para conmigo. Y a partir de allí, mi querido, recibió grandes bendiciones. Se multiplicó su descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, según la promesa del Señor. El altar. Según Hebreos capítulo 13, versículo 10, Dios mismo presentó un altar y allí sacrificó a su amado Hijo unigénito, a Jesús, para que podamos reconciliarnos nosotros con Dios. El altar de Dios es el lugar donde profundizo mi relación con Dios, donde es Dios y yo y Dios, donde busco su presencia, donde Dios me habla, donde Dios derrama bendición sobre mi vida. Y Elías sabía que para que el pueblo de Dios pudiera tener un reencuentro con el Señor, tenía que restaurar el altar. Y la pregunta es, mi querido, ¿qué tenemos que hacer si queremos que el fuego del Espíritu Santo nos haga arder, que nos haga tener pasión por Dios? Porque esto es lo que anhelamos, pasión por Dios, pasión también por el prójimo, en ayudarlo, en bendecirlo. ¿Qué tenemos que hacer para tener un nuevo comienzo? Porque por allí nos estamos desgastando, por ahí nos estamos enfriando. ¿Qué tenemos que hacer para un nuevo comienzo? Un resurgir personal, un resurgir de la vida espiritual, volver a los tiempos donde realmente manifestamos la gloria de Dios. ¿Qué tengo que hacer si yo quiero un nuevo horizonte de bendiciones? ¿Qué debo hacer? Solo va a haber fuego cuando haya restauración del altar. Ahora, yo encuentro en el pasaje que hemos leído 5 principios que se los voy a citar, fundamentales si usted quiere restaurar el altar de Dios en su vida. Si usted quiere realmente comenzar a sentir esa presencia poderosa del Señor, que alegra su vida, que le da gozo, que la inunda de paz aunque tenga problemas, que le da la certeza de que usted va a ir de victoria en victoria, que los problemas no van a ser montañas, sino que van a ser situaciones que usted va a vencer en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, ¿cómo se restaura un altar? Bueno, este pasaje que leímos nos da 5 principios que yo quiero en esta hora dejar de enseñanza sobre su vida. La primera, restauramos nuestro altar, nuestro tiempo de comunión con Dios, nuestra intimidad con el Señor, cuando nos arrepentimos de habernos alejado, de haber abandonado el altar y queremos regresar a él. El profeta Elías, representando a Dios, le dice: acérquense, vengan más cerca, están alejados. El pueblo de Dios se había alejado de la presencia de Dios. El pueblo de Dios, por otro lado, estaba bastante decepcionado con Baal, porque les había fallado. Pero era problema de ellos. Tenían al verdadero Dios, al Dios todopoderoso, al Dios que podía hacer milagros en su vida, y se dejaron influenciar por otros dioses, por los profetas, los 450 profetas de Baal.
Y yo creo que a veces usted y yo, por distintas circunstancias de la vida, nos vamos alejando del altar. Nos vamos corriendo, lo vamos abandonando. Vamos perdiendo esa sensibilidad de buscar la presencia de Dios. Nuestra vida devocional se transforma en una vida devocional pobre y a veces nula. Y no significa que nos volvimos ateos, no significa que no queremos saber nada con Dios, no. Queremos estar cerca de Dios, queremos el poder de Dios en nuestra vida, queremos ser cristianos de influencia, queremos disfrutar la vida cristiana, queremos ser de bendición a otros, pero nos hemos apartado del altar. Hemos dejado nuestra vida devocional, hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de orar, hemos dejado de buscar su presencia. Hemos abandonado el altar. ¿Y cómo hago, pastor? Tomo la decisión y le digo, perdón, Señor, perdón. Yo me arrepiento por haber abandonado tu altar, pero hoy decido volver. Hoy quiero, Señor, de nuevo. Porque solo cuando nos arrepentimos y regresamos, podemos restaurar este altar para que el fuego de Dios, para que su presencia inunde nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a esto? ¿Reconocemos que nos hemos enfriado a veces, que nos hemos corrido, que hemos dado prioridad a otras cosas, que otras cosas ocuparon el lugar de Dios, como por ejemplo el dinero, el trabajo, la experiencia, la fuerza? Yo tengo fuerza suficiente para ir para adelante, tengo la experiencia suficiente, puedo reconocerlo y arrepentirme de eso y decirle, Señor, perdón, me arrepiento, hoy vuelvo para restaurar mi altar, porque yo quiero, anhelo ese fuego del cielo sobre mi vida. Yo anhelo tu presencia, que haga que esta vida cristiana tenga sentido. Primero, entonces, restauramos el altar cuando nos arrepentimos y decidimos volver a él. En segundo lugar, restauramos nuestro altar cuando decidimos vivir en unidad. Escuche bien, versículo 31 dice: luego el profeta Elías recogió 12 piedras, una por cada tribu de la descendencia de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Lo que hace Elías simbólicamente, tomando 12 piedras para edificar el altar, es restablecer la unidad del pueblo de Dios que se había dividido. Sin unidad no hay fuego del cielo. Sin unidad en tu familia no hay presencia de Dios. Opa, pastor. Sin unidad entre esposo, esposa, hijos, padres, difícilmente pueda fluir el fuego del Señor, pueda fluir la presencia de Dios, pueda fluir la bendición de Dios. Sin unidad no hay presencia, no hay fuego. Sin unidad en la iglesia no puede haber presencia de Dios. Sin unidad no hay fuego del cielo sobre la iglesia. Ahora, unidad no significa que todos tenemos que pensar igual, o que usted tiene que pensar igual que su esposo o su esposa o sus hijos, o que usted piensa igual que todos los hermanos aquí pensamos igual, o que todos hacemos las cosas de la misma manera, o que todos tenemos el mismo criterio, o que todos queremos encarar las cosas con el mismo proyecto. Eso no es unidad, eso es uniformidad. Usted ve los uniformes en el ejército son todos iguales. Eso es estar uniformado, todo igual, el mismo cinto, la misma chaqueta, la misma gorra. Eso no es unidad. Es unidad en la diversidad. El esposo no es igual a la esposa, pero están unidos. Los hijos no son iguales entre sí, pero están unidos. El pensamiento de los padres con la relación al pensamiento de los hijos no son los mismos, pero están unidos. En la iglesia de Jesucristo todos podemos opinar diferente, pero eso no nos debe dividir nunca, sino
estar unidos. Porque la unidad, mi querido, en la iglesia de Jesucristo no la tenemos que hacer. Jesucristo ya dice la palabra, Él es el que hizo la unidad. Tenemos unidad en Cristo. Solamente tenemos que guardarla y cuidarla en el vínculo de la paz. ¿Qué significa eso? Que para mantener la unidad, usted tiene que estar más de acuerdo con ser un pacificador, aunque la opinión sea diferente. Quien piensa diferente a mí no es mi enemigo. Quien no está de acuerdo con algunas cosas no necesariamente tiene que dividirse, sino que en el vínculo de la paz, guardar, cuidar la unidad que Cristo Jesús ya estableció y que le costó un precio muy caro. ¿Queremos presencia de Dios en la familia? ¿Queremos presencia y poderosa del Señor en la iglesia? Debemos cuidar la unidad. Porque la unidad, según el Salmo 133, qué bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí el Señor manda bendición y vida eterna. Y también en el contexto del Salmo 33 habla que hay unción del cielo cuando hay unidad en la iglesia. Que sean uno, Señor, para que el mundo crea. Hay salvación de aquellos que no conocen a Jesucristo cuando ven una iglesia que está unida. Y vuelvo a decirle, unidad no significa que todos hacemos lo mismo o todos estamos de acuerdo con las mismas cosas. Usted puede estar en desacuerdo con cosas y es lógico que sea así, pero no por eso tiene que dividir. Yo puedo estar en desacuerdo con líderes, pero no por eso tengo que dividir. Guardar y cuidar la unidad en el vínculo de la paz, porque si no, no hay presencia de Dios, no hay fuego santo. Para que haya unidad, qué importante es. Tiene que haber empatía. ¿Sabe lo que es la empatía? Es ponerse en el lugar del otro. Es ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué reaccionó de esta manera? En lugar de contraatacar, ¿por qué reaccionó de esta manera? ¿Qué le estará pasando a mi hermano, a mi hermana, por esta actitud que está asumiendo? Eso es empatía, ponerse en el lugar del otro. Unidad significa aprender a soportarnos unos a otros con paciencia. Pastor, no lo aguanto más. ¿Y a usted quién lo aguanta? Es decir, soportarnos unos a otros, porque todos tenemos nuestros defectos, todos tenemos nuestros errores, todos cometemos equivocaciones, todos. Salvo que haya algún perfecto aquí. Si hay algún perfecto aquí, venga y siga predicando usted, porque usted merecería predicar. Soportarnos con paciencia, entender que el amor cubre multitud de pecados, dice la Biblia. Eso es unidad. Lo segundo que me enseña entonces este pasaje es que para que haya fuego del cielo, fuego de Dios, presencia de Dios, gracia y poder de Dios sobre la familia, sobre la iglesia, necesitamos la unidad. En tercer lugar, el tercer principio que encuentro, si queremos restaurar el altar, tenemos que aprender a vivir en santidad. Escuche esto. El versículo 32 dice: cavó una zanja. Cavar la zanja es demarcar un límite, una separación. Y santidad significa eso. Santidad no es andar en la vida con una aureola aquí arriba en la cabeza. Santidad es algo práctico. La palabra santo, la palabra santidad tiene este sentido. Estoy separado del mundo
¿Qué significa esto? De los principios, de los valores, del estilo de vida de este mundo, del cual hay un príncipe de este mundo, Satanás, que pone las reglas de juego. Las reglas de juego de este mundo son establecidas por el diablo, por Satanás, porque él es el príncipe de este mundo. Por eso no se sorprenda con leyes que son para tirarse de la cabeza, no se sorprenda por actitudes de la sociedad que parecen ser normales hoy, cuando usted dice, pero esto es un horror. ¿Por qué? Porque las reglas de juego las pone el diablo. Él es el príncipe de este mundo. Vivir en santidad significa estar separado de estos valores, de este estilo de vida, de esta manera de vivir corrupta, perversa, perjudicial, autodestructiva. Separarme y consagrarme a los principios que Dios ha establecido, a la manera de vivir que Dios ha establecido. Eso es vivir en santidad. Eso es demarcar el límite. Y si nosotros queremos fuego de Dios y restaurar nuestro altar, tenemos que tener la disposición de decir: Señor, quiero obedecerte. Yo quiero vivir como vos querés que yo viva. En cuarto lugar, restauramos nuestro altar cuando nos ofrecemos en sacrificio. Usted leyó y pudimos leer juntos cómo era el sistema de los bueyes. Le dieron un buey a cada uno. ¿Y qué hizo Elías? Dice que la palabra de Dios, que tomó el buey, lo cortó en trozos y lo puso como holocausto para el sacrificio. El buey o el cordero que era entregado siempre, lo cortaban en pedazos y después lo ofrecían. Para restaurar mi comunión con Dios, para restaurar mi altar, para restaurar ese tiempo especial en la presencia de Dios, es fundamental presentar cada área de mi vida al Señor. Entregarle cada área de mi vida al Señor, parte por parte, sin reservas. Señor, te entrego mi mente y mis pensamientos. Señor, te entrego mi corazón, que por allí está herido, que por ahí está dolido, que está sufriendo. Yo te lo entrego, Señor. Restaurar el altar significa entregarse parte por parte al Señor. Señor, te entrego mi carácter, te entrego mis manos, te entrego mis pies en cuanto a las decisiones que voy tomando en mi andar cotidiano. Te entrego todo mi ser, parte por parte, para ser restaurado por ti. Todo mi ser, Señor, está en tu presencia. ¿Está dispuesto a esto? Porque todos queremos un avivamiento espiritual. Todos anhelamos que el Señor nos inunde con su presencia. Todos queremos fuego de Dios, y fuego y fuego. Pero acuérdese, no alcanza con orar y pedir. Hay cosas que tenemos que hacer. Y por último, restauramos nuestro altar cuando nos cubrimos bajo el manto de la verdad. Dice que lanzaron agua sobre el altar. Agua, agua. El agua simboliza la palabra, que es la verdad. La palabra de Dios, que es la verdad. Esto implica que si yo quiero realmente profundidad en mi vida espiritual, tengo que comprometerme a buscar obedecer la palabra del Señor, obedecer lo que Dios establece en su palabra. Después que el altar fue restaurado, dice la palabra de Dios y la historia que hemos contado, Elías oró. ¿Y qué pasó? El fuego de Dios descendió, al punto tal que este pueblo que estaba dudando a quién sirvo, si a Dios, si a Baal, a quién sirvo, se quedaron asombrados frente a lo que estaban viendo. Se postraron delante de la presencia del Señor y dijeron: wow, el Señor es Dios. Vale la pena seguir. Vale la pena seguir a Dios. Entonces regresaron al verdadero Dios.
¿Y sabe qué pasó como consecuencia de eso? Vencieron a todos sus enemigos. Y la bendición que estaban esperando llegó. Estaban esperando agua. El agua llegó. Solamente porque decidieron restaurar el altar y Dios respondió con fuego. Y la pregunta que tengo para cada uno de nosotros, ¿no será hoy el tiempo de comenzar a restaurar nuestro altar? Si anhelamos y queremos esa presencia especial, sobrenatural, poderosa de Dios sobre nuestra vida, si anhelamos ese fuego que quizás en algún momento tuvimos en nuestra vida, pero anhelamos ese fuego que arde en nuestro interior, esa pasión por el Señor, si la anhelamos, ¿no será tiempo de decir: Señor, quiero restaurar el altar? Te pido perdón por haberme apartado, por haberme abandonado el altar, por distintas razones, por la vida. No lo quería hacer, pero pasó. A veces son las ocupaciones, a veces uno que va dejando en segundo plano su vida espiritual, pero yo me arrepiento, Señor, yo quiero volver. ¿Estoy dispuesto a mantener la unidad en mi familia? Pero pastor, usted dice eso porque no conoce a... No lo tengo que conocer. Es preservar la unidad en el vínculo de la paz. Usted siempre tiene que elegir en la casa, en la familia. Escuche bien. Usted tiene que elegir en tener la razón y para eso pelea y pelea y pelea y discute, o tener paz. Usted decide. Pastor, yo tengo la razón. Yo gané. ¿Qué ganó? La discusión. Pero perdió el corazón de su esposo, de su esposa, o de su hijo, de su hija. Yo tenía la razón. Bárbaro. ¿Fluye ahora la alegría? ¿Fluye la paz en la casa? No, está todo tenso, pero ¿vio? ¿Qué vi? Usted elige entre tener la razón a cualquier precio, a toda costa, o tener paz. La unidad se guarda y se protege en el vínculo de la paz. En la iglesia, ¿ve? Como yo digo, tiene que ser. No, pero mi hermano, no, es así o me voy. No hay fuego de Dios, no hay presencia del Señor, si no cuido la unidad en el vínculo de la paz. Señor, yo quiero vivir en santidad, porque estoy separado para ti. Señor, hoy yo quiero ofrecerme una vez más cada área de mi vida para que sea tocada por ti. Yo me ofrezco mi mente, mi corazón, yo ofrezco mi carácter, cada parte de mi vida te la ofrezco, Señor, te la ofrezco, te la ofrezco y me comprometo a obedecerte. Esas son las decisiones. Restauramos nuestro altar, oramos y el fuego de Dios, la presencia de Dios comienza a inundar tu vida. Nos ponemos todos de pie. Cada vez que la palabra de Dios es lanzada, tomamos decisiones. ¿Qué significa eso? Tengo que decidir qué hacer con lo que escuché. Lo que escuché le voy a decir sí y lo voy a poner en práctica, o lo escuché, qué bueno,
pero sigo igual. Pero esa es su decisión, esa es mi decisión personal. Por eso en esta hora quiero que usted cierre los ojos, mi querido. Quiero que cierre sus ojos para que pueda concentrarse en aquello que Dios habló a su corazón hoy. Y si usted quiere realmente restaurar su altar, su tiempo de intimidad con Dios, su comunión con el Señor, que pueda decirle al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a hacer estas cosas que hoy fueron sembradas en mi vida. Ayúdame con el poder de tu Espíritu, porque sola no puedo, pero sí puedo disponer mi corazón para hacerlo. Ayúdame, Señor, ayúdame en esta hora. Que tu Espíritu Santo me guíe cada paso, cada decisión. Lo necesito. Tenga este tiempo con Dios. Tenga este tiempo en su presencia. Señor, yo en el nombre de Jesús, en esta hora, quiero traer este precioso pueblo, aquellos que hoy están aquí, aquellos que están en sus casas, en el lugar donde se encuentran, los traigo delante de tu presencia. Señor, anhelamos, queremos fuego santo, queremos el fuego que desciende del cielo. Anhelamos tu presencia que nos invada, Señor, que nos inunde una vez más. Necesitamos, Señor, en esta hora sentir que estás obrando en cada una de nuestras vidas. Anhelamos, Señor, en esta hora disfrutar la vida cristiana plenamente, gozarnos en ella, deleitarnos, Señor, cuando te servimos, cuando estamos en tu casa. Que tu gozo, Señor, sea lo principal en nuestra vida. Que tu paz, Señor, nos lleve cada día, paso a paso, a disfrutar la plenitud de la vida cristiana. Pero, Señor, necesitamos hoy restaurar nuestro altar. Danos la sabiduría, danos la fortaleza para hacerlo. Ayúdanos a tomar decisiones, Señor, radicales en nuestra vida. Hemos sido confrontados con tu palabra y queremos en el nombre de Jesús, en aquello que nos está faltando, Señor, hacerlo. En aquello que estamos desviando, enderezarnos. Necesitamos, Señor, en esta hora. Queremos volver a ti. Queremos volver a ti. Queremos restaurar el altar, Señor. Lo necesitamos restaurar. Tu altar en nuestra vida, para que tu presencia nos abrace. Bendito seas.